Buenas noches, amantes de la psicología. El mundo está atravesando momentos de cambio. Nos obliga a mejorarnos, a superarnos. ¿Qué necesitamos para cambiar? ¿Adaptarnos? ¿Ser flexibles? Esta noche vamos a hablar acerca de crisis, aprendizaje y cambio. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noche de Psicoterapia. Hoy vamos a compartir un tema interesante, un tema que tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel mundial. La naturaleza, la vida nos exige a gritos cambiar, mejorarnos, superarnos, evolucionar. Pero ¿qué está pasando con los seres humanos? ¿Realmente tenemos esa capacidad de sobrevivir? ¿Realmente tenemos la capacidad de nuestros antepasados que han podido superar diferentes crisis, diferentes etapas y que hasta el día de hoy han podido dejar huella de esa fortaleza? ¿Nosotros podremos sobrevivir a todo esto? Vamos a hablar acerca de la crisis. Pero para superar esa crisis necesitamos aprender lecciones. La persona que no quiere aprender lecciones tal vez no pueda superar este momento. Pero también este aprendizaje nos conlleva a un cambio personal y a un cambio como sociedad. Entonces, ¿qué sería la crisis? La crisis es un cambio negativo que aparece repentinamente y va a manifestar, pues se va a expresar a través de una situación complicada que probablemente en este proceso afecte la salud, la vida, la economía de muchas personas de muchos países. Pero dentro de la crisis las noticias no son tan malas. Porque por ahí Siemens mencionaba pues en su teoría del caos. ¿Qué se mencionaba en esta teoría? Que detrás de toda crisis, detrás de todo caos, existe un orden. Entonces el propósito de cada caos, el propósito de cada evento que nosotros no podemos entender aún, nos está llevando a un orden. Es decir, lo que estamos viviendo en estos momentos son caminos totalmente desconocidos para nosotros. Son caminos desconocidos, pero que nos conducen a una organización. Y miren lo que está sucediendo en el mundo. Nos estamos organizando y nos estamos sintonizando con la naturaleza. Espacios que irresponsablemente habíamos invadido, nuevamente están siendo compartidos con los animales. El clima también se está equilibrando. Entonces, si nosotros tenemos una visión amplia de lo que está sucediendo, más allá del dolor, más allá del sufrimiento, que por supuesto son momentos muy difíciles para la humanidad, pero para la vida en sí, está ocurriendo precisamente esta teoría del caos. Todo lo que estamos viviendo nos está llevando a una organización. Nos vamos a organizar como ciudadanos, nos vamos a organizar como planeta y tal vez podamos ser más responsables de aquí en adelante. Muchos estudios están indicando cómo la Tierra incluso se está descontaminando. Solamente han sido pocos días, ni siquiera un mes, de que el ser humano ha dejado de transitar como normalmente lo hacía, y miren los cambios que hay en la naturaleza. Entonces, este cambio, este caos, no solamente va a afectar al planeta, sino que también te está afectando a ti. Fíjate en ese momento, ¿en qué manera te estás organizando? ¿En qué manera tú puedes mejorarte? Antiguamente tú no tenías conciencia de lo que era vivir con lo necesario. En ese momento sí te estás organizando. En ese momento estás tomando conciencia que ni siquiera necesitas salir todos los fines de semana. Que la ropa carísima que tenías no era tan necesaria. Miren, cuánta ropa que en ese momento tienen guardada y que en una situación así no es necesaria. Entonces vamos a organizar nuestra economía,
vamos a organizar también nuestros hábitos alimenticios. Estamos comiendo lo necesario y sobre todo estamos aprendiendo a comer sano. Porque ahora la mayoría de personas, bueno, ahora todos están comiendo en casa. Ya no están comiendo esos alimentos chatarra, esa comida rápida que venden en las calles. Ahora todo el mundo se está dando tiempo. Es más, la gente incluso se está cansando de tantos programas y están volviendo a los libros. Los niños también están empezando a leer, muchos padres están compartiendo con sus hijos. Así que detrás de todo esto hay un llamado a la vida hacia la organización. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con estas personas que, a pesar de la amenaza de muerte que hay en todo el planeta, a pesar que sabemos que exponernos a este virus nos podría acarrear la muerte, pero también que podríamos llevar ese virus, podríamos contagiar a otras personas? ¿Qué ocurre con estas personas que asumen esa posición de riesgo ante la vida? Hablamos de la pulsión de vida y de muerte. Son dos pulsiones que vamos a tener bien claro en esta pandemia que se ha presentado. La pulsión de muerte, miren, todo ser vivo ya tiene diseñado, colocado dentro de sí los dispositivos de la vida y de la muerte. Desde que eres engendrado, se disparan en ti esos dispositivos de la vida y la muerte. Vienes a este mundo a existir, pero también estás diseñado para morir. Entonces, cuando nacemos, aparece esa pulsión de vida. Queremos conectarnos con el mundo. Nuestra naturaleza desea florecer, crecer, compartir, proyectarse hacia un mañana. Pero en algún momento también eso va a llegar a un fin. ¿Y a qué nos recuerda esto? A las células. Las células, al llegar a su máxima expresión, generan un proceso que ya está dentro de su diseño, que tiene que ver con el envejecimiento, con aproximarse hacia la muerte. Es decir, cuando la célula ha alcanzado ya todo su propósito, ella solita se conecta con esta pulsión de muerte, empieza a envejecer y solita muere. ¿Y qué está pasando con estas personas que salen a la calle irresponsablemente, sabiendo que podrían no solamente contagiarse, sino que también por ahí podría sucederles algo? ¿Qué pasa con estas personas? Que en ellos se está manifestando la pulsión de muerte, un instinto suicida. Al carecer estas personas de proyectos de vida, al ser personas irresponsables, al creer que ya no hay nada más en sus vidas, estas personas asumen esta conducta y se exponen al peligro. Cuando hablábamos la otra vez acerca del intento suicida, había unas investigaciones interesantes que decían lo siguiente. En muchos accidentes de tránsito se había encontrado razones suficientes para decir que en muchas de estas personas existía un intento suicida. Muchos de ellos atravesaban problemas de separación, problemas económicos. Estas personas sabían que no debían tomar, pero sin embargo tomaban sabiendo que eso les podía originar un accidente. Entonces, la persona cuando va perdiendo esa motivación ante la vida, cuando cree que ya no hay nada más que hacer, cuando tenemos jóvenes que han dejado de soñar, cuando tenemos jóvenes sin un futuro, jóvenes a los cuales un país no les entrega un mañana prometedor, probablemente estos jóvenes asuman una conducta de riesgo y se conecten con esa pulsión de muerte. Entonces, esto va a ser algo que nuestras autoridades van a tener que revisar pasada esta pandemia. La importancia de la salud mental, estudiar la conducta de los ciudadanos en esta época de pandemia. Tocar precisamente esos temas de la pulsión de vida, por qué algunos luchaban por sus vidas, por qué algunos sí hacían caso a las normas, pero por qué otras personas desafiaban a la autoridad, por qué otras personas, a pesar de que les decían que no salgan, salían. Entonces vamos a hacer, luego de toda esta crisis, luego de toda esta pandemia, vamos a hacer un seguimiento. Y por favor, las autoridades
que tomen conocimiento de esto. Importancia del papel del psicólogo en todos estos eventos. Es necesario sacar un estudio, analizar la situación. ¿Por qué tantas personas han hecho caso omiso a este mandato que lo único que quería era proteger sus vidas? Y dentro de esta crisis que estamos viviendo, es necesario hablar acerca de la desesperación, desesperanza y el suicidio. 3 cosas que se están presentando en este momento. ¿Qué es la desesperación? Desesperación no es igual a desesperanza. En la desesperación, la persona siente que no puede soportar la situación que está viviendo, que para bien o para mal él debe hacer algo. Y eso explica la naturaleza de esa ansiedad, la naturaleza de su impulso. Esa persona está inquieta, el desesperado está inquieto, necesita una respuesta. Camina de aquí para allá, está llamando por teléfono, está mirando la televisión, está escuchando la radio, busca noticias por internet. Esa persona está desesperada. Considera que debe hacer algo porque la amenaza es muy grande y se ha desatado ese instinto de supervivencia. Por ahí también tenemos esa pulsión de vida. Esta persona en la desesperación quiere luchar, quiere enfrentarse a la adversidad. Pero ¿qué ocurre cuando esta desesperación pasa a convertirse en una desesperanza? Esta desesperanza se manifiesta precisamente en la psiquis, en el alma, en esa área espiritual, y esta persona, al ya no esperar, por eso es desesperanza, al ya no tener esperanza de que una solución llegue, esta persona deja de luchar por su vida, deja de luchar por sobrevivir. Ya no invierte su tiempo, sus acciones, sus energías para preservar su vida. Y esta persona que tiene esta desesperanza firma un pacto con esa pulsión de muerte. Sencillamente está esperando que las cosas sucedan. Ya no tiene esperanza. Y dentro de esta desesperanza, hablamos pues del suicidio. ¿Qué es el suicidio? El intento de escapar de una realidad que es totalmente dolorosa. Entonces hemos visto en esos días personas en diferentes lugares del mundo y algo que nos impactó, 2 enfermeras que se quitaron la vida. Enfermeras sometidas a un gran nivel de estrés. Tal vez al principio desesperadas por ayudar al prójimo, pero al ver que los esfuerzos prácticamente eran en vano porque cada vez llegaban más y más personas, esta persona pierde la esperanza. Cayeron en la desesperanza. ¿Y qué hicieron? Intentaron escapar de la realidad a través del suicidio. ¿Y qué es lo difícil en estos momentos del personal de salud? ¿Por qué es importante cuidar la salud mental en este momento de médicos, enfermeras, obstetras, ginecólogos, de todos los que están atendiendo en ese momento en los hospitales y clínicas? Que en ese momento ellos están conviviendo tanto con la muerte que están llegando a normalizar la muerte. Y ese punto debemos entenderlo porque cuando hablamos de la conducta suicida, en un hogar donde alguien se ha suicidado, existen muchas posibilidades de que el resto de familiares también hagan lo mismo. Entonces, esos médicos, enfermeras, obstetras, ginecólogos, que todo el día están viendo morir personas, sin darse cuenta están aprendiendo a convivir con la idea de morir. Y ante esa desesperanza, muchos de ellos lamentablemente han tomado este tipo de decisiones. Por ello, por ahí, invitar a las autoridades a activar el Departamento de Salud Mental y un apoyo especial a todas estas personas que están trabajando en esas áreas de emergencia. No descuidemos a nuestros profesionales. Por favor. ¿Y qué más ocurre dentro de esta crisis? Porque hoy vamos a hablar muchísimo, no solamente de la crisis, sino qué nos toca aprender y qué sería el aprendizaje. Hay etapas dentro de la crisis y estas etapas son iguales a perder el objeto amado.
Porque hasta hace un tiempo amábamos nuestra vida. Amábamos ese estilo de vida que durante tanto tiempo veníamos practicando. Y cuando se desata la crisis, ¿qué etapas van a pasar los ciudadanos? Una etapa de negación. Y vemos muchos por ahí con un pensamiento positivo extraño que dicen, no, solamente es miedo lo que quieren meter las autoridades. Pero luego que pasa esta etapa de negación, de no querer mirar esa realidad, viene una etapa de enojo también. Mucha gente culpa al gobierno, culpa a los gobiernos. ¿Qué culpa tienen los gobiernos? En ese momento vamos a ser claros. Sí, es cierto, hay una responsabilidad, no solamente de los últimos gobiernos, sino de muchos gobiernos atrás que no se preocuparon en invertir en ciencia, tecnología, salud. Pero el enojo por algún lugar debe transitar. Entonces también debemos estar preparados para eso. Pero luego de este enojo, ¿qué estamos viendo últimamente? Mucha tristeza. Mucha tristeza. A mí me causó asombro. El día de ayer tuve que salir pues un momentito a comprar. Y detrás de esas mascarillas, jóvenes, adolescentes, señores, que reflejaban una mirada tan triste. Una mirada de cansados, de haber perdido prácticamente la esperanza. Ya no se veía esos jóvenes tan contentos como antes, con una gran preocupación. Entonces vamos a entender que también dentro de nuestros hogares va a existir esta tristeza. No confundamos tristeza con depresión. ¿Ya? Por ahora solamente hablemos de tristeza. Esta emoción que se desata ante esta noticia, ante lo que estamos viviendo. Pero, ¿qué va a ocurrir? ¿O qué ya está ocurriendo también en nuestra sociedad? Las personas que han pasado por la negación, que han pasado por este enojo, que están pasando por la tristeza, en un intento de sobrevivir a toda esta presión que origina esta pandemia, van a intentar hacer algún tipo de negociación. Muchos se están refugiando en lo más maravilloso que hay en este planeta, que es la fe. Cada quien en su casa está volviendo a practicar su fe. Pero algunos están siendo víctimas de timadores, que les están pidiendo dinero, que les están diciendo que a distancia los van a sanar. Entonces, en esta negociación, muchas personas van a ser víctimas de farsantes, de traficantes, falsos traficantes de la felicidad. Entonces, están advertidos. Estamos por ingresar a una etapa de negociación con la vida, para ver si podemos escapar de todo esto. Porque aún el pensamiento un tanto fantasioso de algunos va a creer que por ahí existe un poder sobrenatural, que por ahí alguien va a venir con los imanes, con las piedras. Pero lo único, señores, que nos va a encaminar a ese orden que está dentro de la teoría del caos es la aceptación. Aceptar la realidad. Aceptar que nos tocó vivir este cambio, que nos tocó vivir esta etapa. Esto es lo que hay, chicos. Esto es lo que hay. No hay más en este momento y tenemos que aprender a vivir con esto. Porque después de una crisis viene un despertar espiritual. Esa crisis es necesaria. No solamente para crecer económicamente, crecer en tecnología, en ciencia, en educación, sino que esto va a acarrear también un despertar espiritual. Cada quien va a retomar nuevamente su fe. Esa fe que habían olvidado durante mucho tiempo. Díganme si ahora muchos de ustedes no están orando antes de dormir. Y no agradecen por tener un día más de vida. Porque esa parte de la espiritualidad es tan importante en la vida del ser humano. Pero si nosotros no aceptamos la realidad, si nosotros no aceptamos que esos momentos ya no van a volver, nos vamos a deprimir. Porque esa es la depresión. Una tristeza profunda por un duelo no resuelto. Es decir, tú ya no puedes estar queriendo tener la vida que tenías antes. Hay cosas que han cambiado. Pero hay cosas que van a mejorar. Aquí
Quisiera que todos ustedes hagan un ejercicio en sus casas. Antiguamente, esos maestros, ¿no? muy antiguos, en la época pues de los Vedas, de los Rahaswami, ¿qué le decían al discípulo? Haz un inventario cada día de lo que has vivido. Haz un resumen, porque ese resumen te va a servir como capital para el día siguiente. En culturas muy antiguas se decía pues, que el fallecido, que el desencarnado, recogía sus pasos, transitaba por donde había ido, como para recoger toda su historia, hacer una síntesis de todo eso, y eso se convertía en su capital de vida. Yo te invito a que hagas un inventario de lo que estás viviendo hasta el día de hoy, que hagas un resumen de eso. Pero ese resumen, quiero que lo compares con lo que realmente tú querías vivir. Mira qué interesante. Vas a hacer un resumen de toda tu vida, hasta el día de hoy, antes de dormir. Todo lo que has vivido, y fíjate si eso es lo que realmente tú querías vivir. Eso que vas a encontrar el día de hoy, mañana se va a convertir en tu capital de vida. Porque no es necesario morir físicamente. Es más importante que muera esa cantidad de soberbia, de pensamientos, de engreimiento. Haz tu inventario antes de dormir. Agradece a Dios. Evalúa cómo estás viviendo en ese momento. ¿Qué tan necesitado estabas de lo de afuera? Y en esta crisis, amigos, en esta crisis, lamentablemente, pues, sale a relucir todo lo que estaba escondido. Las crisis son algo así como destapar la olla. Y nos estamos encontrando con infinidad de cosas. Sobre todo, una sociedad que no estaba preparada para enfrentar una situación así. Una sociedad egoísta, que a la primera alarma fueron corriendo a los supermercados a llevarse todo lo que podían. Ahí está, compraron tanto papel y sigue habiendo papel en los mercados. Entonces, hagamos un análisis, una investigación de todo esto, para mejorar, para que cuando pase todo esto seamos una mejor sociedad, seamos mejores padres de familia, mejores parejas, mejores hermanos, mejores amigos. Vamos entonces, apreciados amigos, a hablar acerca del aprendizaje. Porque si hablábamos de la crisis, ese sacudón que la vida nos daba, de un momento a otro todos tuvimos que mirar hacia algo nuevo, pero que implicaba peligro. ¿Qué necesitamos ahora? Aprender. Aprender a sobrevivir para luego aprender a vivir. Primero, aprender a sobrevivir. Luego aprenderemos a vivir cómodamente. Así es, como antes, mejor que antes. Pero, ¿qué es aprender? Aprender, de acuerdo a su significado, etimología, es atrapar, es agarrar, es adquirir el conocimiento a través del estudio o la práctica o la experiencia. ¿Ya? Aprender es agarrar. Agarro el conocimiento. Tú, en ese momento, realmente, a través de la experiencia, a través de lo que lees en internet, ¿estás agarrando, estás atrapando el conocimiento necesario? Y miren, todos dirán sí y debemos hacerlo. Pero es que aprender no es muy fácil. Es muy sencillo llenarnos la boca y decirle al prójimo, aprende lecciones. Ya, un momentito. Estamos obligados a aprender sí o sí. Pero cada quien tiene un tiempo. Y lamentablemente quien se tarde no la va a pasar muy bien. Pero ¿por qué a la gente le cuesta trabajo aprender? A ver, ¿por qué nos está costando trabajo aprender a sobrevivir? ¿Por qué nos está costando trabajo aprender a moldarnos a esta nueva situación? Porque el aprendizaje genera sufrimiento.
Porque el aprendizaje es un desequilibrio. Es una lucha campal en la mente. Una lucha entre las antiguas estructuras mentales y la nueva información. O sea, tu mente en ese momento está luchando. ¿Y qué dicen tus antiguas estructuras mentales? No, porque yo todo el tiempo salía, yo paraba con mis amigos, yo me iba a la discoteca, yo podía caminar sin mascarilla, podía ir al gimnasio, podía salir con mi enamorada. ¿Pero qué te dice la nueva información? No, no señor, ya no puedes hacer nada de eso. Entonces, ese proceso, esa lucha, ¿no? Es el proceso de aprendizaje. Ahí está sufriendo. Todo el mundo en ese momento está sufriendo porque estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando esta lucha se calme, es decir, cuando gran cantidad de las antiguas estructuras caigan, de esas ideas antiguas caigan, y la nueva información ingrese, se da un proceso que se llama acomodación. ¿Ya? Cuando se inicia la lucha es asimilación. Asimilamos la nueva información y va a luchar con lo que nosotros somos. Proceso de aprender. Aún estamos en el proceso de aprender. Pero cuando todo eso se ensambla, ya se ha acomodado el conocimiento. Ya hemos aprendido. Ya no sufrimos. Ya hemos aprendido la lección y como consecuencia somos mejores personas. Mejores ciudadanos. ¿Ustedes se acuerdan en el colegio cuando aprendieron a multiplicar? ¿Se acuerdan? ¿A cuánto sufrían? ¿Se acuerdan que ni siquiera podían dormir pensando en el 3x5, en el 3x7? Bien, pero ¿qué pasó cuando ustedes aprendieron? Decían, no, yo ya me aprendí la tabla de multiplicar. Ya no tengo ningún problema. Entonces, todo el tiempo estamos sujetos al aprendizaje. Pero, ¿quiénes sufren? ¿Quiénes sufren en este proceso de aprender? Los tercos. La gente terca. ¿Y quiénes son los tercos? Los inflexibles. La gente terca lucha por tener la razón. O sea, la gente terca no da su brazo a torcer. Y tenemos muchos tercos en este momento que les dicen no salgas y salen. Los tercos no se adaptan. Y como no se adaptan, como quieren tener la razón, todo terco es conflictivo. Y ahí están los conflictos que están generando en la sociedad por la terquedad. Deja de ser terco. Tienes que aprender a vivir como mejor persona. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay personas tercas? Aparece la autoridad. Aparece la autoridad en forma de militar, en forma de policía, en forma de médico, aparece la autoridad en forma de psicólogo, en forma de papá, en forma de sacerdote, de pastor. Porque donde hay algo que corregir, aparece la autoridad. Si tú experimentaras un orden interno, si practicaras una recta conducta, la autoridad no estaría encima tuyo. La autoridad sencillamente está vigilando. Y tal como lo dije hace unos días en un post que publiqué, si no te gusta ver la autoridad a cada rato, practica una recta conducta. Porque mira, hasta ahorita las personas que solamente salen a comprar y regresan a su casa no se han topado con las autoridades como tal. Sí, hemos visto oficiales, hemos visto militares, policías, pero no han ejecutado esa autoridad sobre nosotros. Pero esa autoridad sí, sobre aquellos irresponsables. Entonces, autoridades van a existir todo el tiempo para corregir aquello que se sale del camino. Así que vamos a practicar, señores, una recta conducta. No seamos provocadores, no llamen a la autoridad, porque muchas veces la autoridad no llega pues en forma de amor, sino a veces la autoridad aparece a corregir con dolor. Lamentablemente es así, ¿no? Lamentablemente en estados de emergencia, en épocas de guerra, lamentablemente se confunde autoridad también con tiranía. Muchos usan la autoridad
para un beneficio personal y se convierten en tiranos. Así que evitemos todo eso. ¿Cómo? Haciendo caso, manteniéndonos en casita, que esto va a pasar. Pero también más allá del miedo a lo que está sucediendo, es el miedo a la incertidumbre. ¿Qué va a ser de ti más adelante? Otra tarea. Agarra una hoja y comienza a escribir cómo va a ser tu historia después de todo esto. ¿Qué vas a hacer después de todo esto? ¿Para qué? Para que cuando pase esta pandemia, tú sepas qué hacer con tu vida. Y no estés improvisando, no estés con miedo. Necesitas trazarte un mapa. Así es. Si estás aquí en Lima, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio, ese espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te están limitando, que no te permiten experimentar la tranquilidad, la paz. Pide tu cita a través del 9957-22178. Especialmente por WhatsApp vas a recibir una información en un tiempo récord. Toma nota, por favor. Ya que habíamos hablado acerca de la crisis, del aprendizaje, ¿qué nos exige? ¿Qué nos exige esta situación que estamos viviendo? Un cambio. ¿Pero qué es el cambio? Un cambio es un trueque. Un cambio es dar una cosa por otra. Es decir, que si tú quieres ser una nueva criatura, después que pase todo esto, tú debes dejar de ser lo que fuiste anteriormente. O sea, tú no entras a esta nueva época siendo la misma persona. O sea, tú has tenido que cambiar. Has tenido que permitir que una parte de ti muera para poder renacer en una nueva experiencia. Porque los cambios nos llevan a eso. Miren, la crisis, el aprendizaje, nos lleva ¿a qué? A culminar una etapa. A que una parte de nuestras estructuras psíquicas mueran. Pero esa muerte nos permite renacer como nuevas criaturas. Pero para cambiar, señores, para cambiar es necesaria una palabra: resiliencia. Solo podrán cambiar los resilientes. Los demás se van a quebrar como una copa de cristal. Porque la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a esa presión emocional, a esa presión social que en ese momento hay. Eso es como las pelotitas antiestrés, ¿no? Porque resiliencia es un término que proviene pues de la física. Se dice que hay elementos, materiales que son resilientes. Los presionas, cuando los sueltas, vuelven a su forma. Hay personas que en este momento, bueno, todos en este momento, estamos siendo presionados por la situación. Todo el mundo está viviendo una gran tensión. Pero cuando pase eso, va a quedar demostrado quiénes son resilientes. Aquellos que vuelvan a ser ellos mismos y mejores y superados. Pero para ser resiliente se necesita flexibilidad y adaptabilidad. Es decir, no puede ser terco. El que no tiene flexibilidad en sus creencias es terco y conflictivo. Esos terquitos se van a quebrar. No van a evolucionar pasada la pandemia. Y tienes que adaptarte, pues esta es la realidad. Tienes que aprender a vivir en esta realidad hasta que pase. Adaptarte no es resignarte. Yo no te estoy diciendo que te resignes a vivir encerrado de por vida. No. Adáptate. El señor presidente ha dado unos días para que estés en tu casa. Adáptate. Madura. ¿Tú te acuerdas lo que dice Darwin en esa teoría de la evolución de las especies? Los que sobreviven no son los más fuertes, son los que mejor se adaptan al cambio. Aquí van a sobrevivir no solamente físicamente, sino económicamente, socialmente, los que se adapten al cambio. Aquellos tercos no van a sobrevivir. Aquellas personas que pero es que yo antes tenía una vida así, sí, antes la tenías. Yo te entiendo, está bien, pero ya pasó. Ya no es realidad. Y en ese cambio, ¿a qué nos lleva? A salir de la zona de confort. Claro,
porque la humanidad vivía muy cómoda todo este tiempo. Miren, las crisis se dan para la evolución. Recordemos lo siguiente, hay una partecita que yo les enseño en estos talleres cierre de ciclos, que tiene que ver pues, con todo un proceso de cambio personal. Los que han ido a esos talleres van a recordar este ejemplo, ¿no? Todos los seres, imaginemos el ciclo del agua. ¿Se acuerdan del ciclo del agua? Claro, ¿no? Estaba la evaporación, ¿no? Se formaban las nubes, la condensación, la lluvia, venía el río, el mar, se evaporaba, todo eso era un ciclo, el ciclo del agua. Dentro del ciclo del agua, ¿qué ocurría? Todos vivían tranquilitos, las aves, los peces, los mamíferos, las personas, todos sabían cuándo iba a llover, cuándo era época de sequía, cuándo había que cosechar. Pero ¿qué pasa en la naturaleza? Oye, todo tiene que evolucionar y en algún momento se rompe ese ciclo. Lamentablemente muchos no sobreviven, pero los que sobreviven a esa ruptura del ciclo del agua se vuelven más fuertes, generan nuevas herramientas de supervivencia. Y eso ocurre cada vez que salimos de la zona de confort. Esta crisis, por eso les hablaba de la teoría del caos, que realmente no hay un caos. Existe un orden que desconocemos. Entonces, este orden nos está llevando a salir de la zona de confort y a mejorarnos como personas. Vamos a ser mejores ciudadanos, vamos a tener más habilidades. Miren, ¿qué es algo que ha tenido que entender la humanidad? Hemos tenido que sintonizarnos con la tecnología. Ahora la mayoría de personas trabaja desde casa. Eso es algo que hace mucho tiempo no se hacía. Miren el cambio social que va a haber. Muchos de los cursos que dicto ahora han sido por internet. Entonces estamos cambiando como sociedad, estamos saliendo de la zona de confort donde todo era igual. Pero, escuchen lo siguiente. Para salir de la zona de confort hay que madurar y hay que conectarse con ese principio de realidad. En la zona de confort todos son víctimas, todos se quejan. Todos repiten lo mismo y como consecuencia van muriendo, se van desgastando. Pulsión de muerte. Pero en el principio de realidad, donde viven las personas maduras, se dice que toda pregunta, todo problema amerita una respuesta inmediata. Y las respuestas son así polarizadas, sí o no. Lo tomas o lo dejas, te quedas o te vas. ¿Evolucionas o no evolucionas? Con lo que viene, ¿eres o no eres feliz? Mira, lo que viene es inevitable. Ese cambio social es inevitable. Tú te tienes que adaptar. O aprendes a vivir o te quedas ahí. Y consideremos algo. Dentro de esta zona de confort, cuando transitamos hacia ese principio de realidad, hacia ese principio de madurar, que la energía, señores, nosotros somos energía. Todo nuestro cuerpo, todos nuestros sistemas, aquí no estoy hablando de nueva era, cuestiones esas, no. Estamos hablando de procesos biológicos, procesos neurológicos. Señores, como parte de todo este sistema que somos, recordemos que la energía se transforma, nunca se destruye. O sea, vamos a salir transformados de todo esto. Pero dentro de este cambio, ¿qué también debe cambiar? Aquellas relaciones de pareja. Porque en estos días de cuarentena se han presentado muchos conflictos de pareja. Muchas parejas han caído en el no te soporto por una falta de sintonía. Porque antes lo que lo salvaba era el trabajo. Todo el día trabajando. Y se encontraban solamente para dormir. Pero ahora se dan cuenta que hay una diferencia abismal, que no están sintonizados. Pero también hay parejas que atraviesan problemas porque se han dado cuenta que son dos extraños en casa. Hay familias. Oye, que ahora todos están como extraños. Porque cada uno estudiaba, cada uno trabajaba.
y ahora les toca convivir y no saben convivir. Y un fenómeno que se está dando dentro de los hogares, que es como un mecanismo de defensa ante todo lo que estamos viviendo, es redireccionar la frustración. Por eso que en este momento hay tantos conflictos en los hogares. Esa frustración que tiene cada uno por no poder hacer las cosas, la va a redireccionar hacia la otra persona. Y nos preocupa las víctimas de violencia, porque lamentablemente están encerradas ahora con el violento o con la violenta. Pero ya hemos visto por ahí, por internet, algunos números para que puedan denunciar, y si alguien por ahí puede presenciar algún acto de violencia, comunicarse con las autoridades. Así es. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para podernos contactar y para que puedas trabajar aquellos problemas. Déjate llevar por el conocimiento científico de la psicología. Las sesiones a distancia, la consejería psicológica, con quien te habla Fernando Leiva, a través de cualquier red social que permita hacer videollamadas o llamadas. Puede ser Imo, WhatsApp, Skype, Viber o por el mismo Messenger. Si vives en el Perú, marca el 9957-22178. Pero si vives en el extranjero, tienes que marcar +51, luego 9957-22178. Toma nota, por favor. Y ya para finalizar, un poco de reflexión para poder enfrentar lo que estamos viviendo. Algunas sugerencias. Acostúmbrate a escapar del porqué. Si tú estás sentado en tu casa preguntándote por qué llegó esto, por qué me pasa esto a mí, por qué la situación es así, no estás resolviendo nada. Planifica. Pregúntate, ¿para qué te está sirviendo esto? ¿Qué estás entrenando con esto? Gracias a esto, ¿qué estás consiguiendo? ¿Más tolerancia? ¿Estás aprendiendo un poco más de psicología de repente? Gracias a esto compartes más con la familia. Enfócate en lo bueno, que ya de malo hay muchísimo en este momento. O sea, no profundices más en el dolor, en el sufrimiento, en la negatividad. Disminuye un poco la cantidad de noticias que estás viendo. Lo necesario lo vas a saber sí o sí. Escapa. Escapa de los traficantes de la falsa felicidad. Porque hoy en día han salido por ahí algunos, ¿no? Aprovechándose de la desgracia ajena a vender pues sus pócimas. Pero otros se han escondido. Miren, yo doy gracias, créanme. Yo doy gracias que hace 30 años atrás no existían estos influencers, youtubers, estos de mente millonaria, mente positiva que te dicen que para qué estudiar, que te puedes hacer millonario en sus cursitos. ¿Ustedes se imaginan si hace 30 años, 40 años, nos hubieran vendido esta tontería que está vendiendo toda esta gente? Que del pensamiento positivo, que si tú crees que todo es posible, todo será realidad. ¿Tú te imaginas qué hubiera sido de nosotros en esta pandemia? No tendríamos médicos, ¿eh? No tendríamos internet, no tendríamos tecnología. Señores, esto nos debe llamar a reflexión. ¿Y dónde están ellos ahorita? ¿Dónde están esos supuestos sanadores con imanes, con piedras, con manos, escondidos? A ver, hasta ahorita no ha aparecido ninguno biodescodificador emocional y no sé cuántas cosas a plantear una solución. Claro, que antes de que aparezca esto curaban todo. Claro, te iban hacia tus archivos, tus pasados y según ellos te curaban. A ver, ¿dónde están ellos ahorita? O sea, ¿dónde está el que aparece con sus imanes? ¿No? Que por ahí hay uno que dice que cura todas las enfermedades con imanes. A ver, demuéstralo pues. Demuéstralo en este momento. ¿Dónde está el de la mente millonaria que anda vendiendo cursos diciendo a la gente que se va a volver millonaria? O sea, ¿qué ha aportado en este momento a los gobiernos para enfrentar el problema económico? O sea, ahorita están callados. No, ahí están escondidos. Pero por ahí van a salir nuevamente cuando pase todo esto con sus ideas del pensamiento positivo. A ver, ¿tú qué tanto repetías? No, pide y el universo entero va a conspirar. A ver, pide en ese momento. No, señor, el universo está encargado de otras cosas. No seas egocéntrico, el universo no está pensando solamente en ti. La vida es vida. Hasta en los insectos se manifiesta la vida. Entonces está ocurriendo un equilibrio.
Todo lo que te han estado vendiendo, esos que sanan con manos, no están, pues, señores. Pero miren cuánto daño se estaba haciendo a la sociedad también. Con esta gente que atentaba contra la salud. Esa gente que se adueñó del trabajo de los médicos, de los psicólogos, de los arquitectos, de los ingenieros, del trabajo de los biólogos. Estos irresponsables que, escudándose en un cartón de 3 meses, hicieron tanto daño a la sociedad. ¿Y cómo nos damos cuenta ahora que es necesario el papel del profesional? No nos equivocamos, ¿eh? Cuando decíamos, señores, estudien. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo me opuse hace un tiempo? Cuando alguien por ahí sacó un video que decía la estafa más grande, el engaño más grande fue el sistema educativo. Gracias a ese sistema educativo tenemos médicos en este momento. Enfermeras, obstetras, ginecólogos, tenemos científicos. Así que, joven, adolescente, niño, si me estás escuchando en este momento, probablemente cuando tú seas adulto tengas que pasar por una situación similar a la de esta. Procura estar preparado para ese momento. Estudia. No estés creyendo en tanto charlatán. Estudia, porque tienes una responsabilidad moral con el mundo. Porque tú no estás aquí de gratis, tú tienes que aportar. Así que comienza a agarrar tus libros. Y tú, como padre de familia, ponte a estudiar con tus hijos. Enséñale lo importante, lo valioso en este momento de lo que es estudiar, de lo que es ir a prepararse. Y dejar de estar pensando que los millonarios se hacen con el pensamiento positivo. Porque ninguno de esos que venden esos cursos de mente millonaria son millonarios. Están más endeudados que cualquiera. ¿Tú crees que si ellos tuvieran la fórmula para hacerse millonarios, tú crees que no se lo hubieran dado a sus familiares? Entonces, mucho cuidado con eso. A escapar de esas personas que venden pócimas. Demostrado. Otra cosa más que nos demostró esta pandemia es que el conocimiento científico es importante, que el colegio, la universidad es importante. Porque en los momentos difíciles tenemos que hacer uso de la ciencia. Que la fe también es importante. Así que cada uno también en sus hogares practique su fe. Como parte de todo este proceso, señores. Humildad y recordar por ahí las palabras en unos cuentos muy antiguos, ¿no? Se dice que Merlín una vez le dijo a Arturo, permítete morir a cada momento para que obtengas la vida eterna. Porque el instante, el ahora, es eterno. Pero para poder experimentar este instante eterno, tu mente debe estar descondicionada, pues, de tanto orgullo, de tanta soberbia. Que ese ego, que esa soberbia desaparezca por un momento. Sin soberbia, con mucha humildad, entrégate a tu familia esta noche. Comparte con ellos una cena. ¿Y qué más vas a hacer como parte del camino para enfrentar esta crisis? Deja de preguntarte, ¿qué haría si volviera a tener ese trabajo? ¿Qué haría si volviera un mes atrás? Pregúntate qué vas a hacer con lo que tienes. Listo. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? Terminando esta crisis, tu inventario, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Esta crisis, señores, esta pandemia nos da lecciones. Lecciones de vida. Que esos amores, esas relaciones de pareja deben ser relaciones responsables, sensatas. Porque tienes que aprender a elegir al mejor compañero de vida. Que tener pareja no es tener a alguien porque sí, es tener un compañero de vida. Y tienes que trabajar en ti, porque tú no puedes tener un compañero de vida mientras tú no tengas amor propio. Otra lección más que nos da esta pandemia es que tenemos que ser responsables al momento de elegir a nuestros gobernantes.
¿Cuánto han aportado los del Congreso? No hay ideas fantásticas, ¿ah? Pero ¿cuánto se paga? Hay cuantas autoridades que cobran y no han aportado nada. Claro, porque no tienen un conocimiento científico. ¿Se dan cuenta por qué es importante saber elegir a los gobernantes? Porque cuando llegan momentos difíciles necesitamos líderes capacitados. Y mantener la calma, señores. Mantener la calma. Esto nos va a guiar por nuevas formas de trabajo. Vamos a hacer más uso de la tecnología. Ya lo dije, lo estamos viviendo. Para mí ha sido un gusto enorme haber transmitido esta noche. Gracias por esa fidelidad, gracias por seguirme acompañando. Van a seguir para ustedes más noches de psicoterapia, pero por favor, compartamos la cultura psicológica. Que este momento que estamos pasando a nivel mundial nos ayude a ser mejores personas. Desde aquí, desde mis estudios, ya saben qué es lo que viene, ni siquiera la pandemia nos detiene. Ese es el abrazo que nos damos todos los jueves. Un abrazote así desde el alma. Un abrazo bien grande, ¿sí? Un abrazo así, entero desde el alma. Y un besote también para todos ustedes. Se me cuidan. No olviden hacer la tarea. Un inventario personal antes de dormir. Dar gracias a Dios. Orar cada uno en su fe. Y nos estamos viendo la próxima semana. Se me cuidan. Buenas noches. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,